Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Y vamos a dar inicio a nuestra tercera web conferencia del curso de Administración de Base de Datos. Entonces ya he puesto a grabar la reunión con el consentimiento de todos ustedes, de tal manera que los estudiantes que no se conecten en este momento la puedan ver en diferido. ¿Me confirman que me escuchan bien y están viendo mi pantalla? Sí, señor. Confirmo que se ve su pantalla y se escucha muy bien. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bien, entonces esta web conferencia corresponde a la fase 3, que es una fase de componente práctico, aunque, bueno, como hemos podido darnos cuenta, este curso tiene bastantes prácticas. En la fase 2 anterior también ya hicimos algo de práctica, pero bueno, esta fase 3 la hemos denominado componente práctico y va orientada a las soluciones de control. Bueno, y para esta fase tenemos un resultado de aprendizaje propuesto, el cual es, permítanme un segundo. Este es el resultado de aprendizaje, el cual es administrar usuarios y esquemas y objetos para la optimización de una base de datos transaccional a través del lenguaje de control de datos. Entonces, este es el resultado que nosotros vamos a obtener ya una vez finalizada esta actividad. Este es el resultado que deberíamos nosotros alcanzar durante el desarrollo de esta unidad 2. En esta unidad 2, que hemos denominado lenguaje de control de datos, vamos a ver transaccionalidad y concurrencia, estructuras de almacenamiento, administración de usuarios y administración de esquemas y objetos. Entonces, bueno, la recomendación es que trabajemos con Oracle. Y aquí está el enlace para la descarga del software necesario para el desarrollo de la actividad. Entonces vamos a usar básicamente el lenguaje de control de datos, que es este que estamos viendo aquí. Bueno, las principales instrucciones de esta categoría del lenguaje SQL. Recordemos que el lenguaje SQL lo hemos dividido como lo hemos agrupado en diferentes categorías de acuerdo al uso que se le da a cada instrucción. Entonces, en esta ocasión vamos a estar trabajando principalmente con el lenguaje de control de datos o Data Control Language, que por eso es la sigla DSL. Pero también en determinados momentos vamos a tener que usar sentencias del DML o Data Manipulation Language, como select, insert y update and delete. Y es posible que también, claro que sí, vamos a usar sentencias de definición de datos, porque la sentencia create nos va a permitir utilizar o crear usuarios y nos va a permitir crear también los table space, por ejemplo, que vamos a estar utilizando mucho en el desarrollo de esta actividad. Bueno, aquí principalmente vamos a usar grant, esta sentencia grant,
que nos permite otorgar privilegios de acceso de usuario a la base de datos. Y también revoke, que nos permite, hace el proceso contrario a lo que hace grant. Con grant otorgamos y con revoke revocamos esos privilegios o permisos. Entonces, estas sentencias nos permiten crear roles, nos permiten crear o afinar la integridad referencial. Y esto es básicamente el control de acceso a la base de datos. Bueno, aquí vamos a estar trabajando con un tema que tiene que ver con la gestión de espacio en la base de datos. Entonces, básicamente un sistema gestor de base de datos guarda información, lo almacena para que la organización pueda disponer de esta información o de estos datos, porque se supone que cuando guardamos los datos se convierte en información cuando ya le damos sentido a esa información que nosotros traemos de las tablas y entonces adquiere significancia en el sentido en que ya nos brinda, no es un simple dato el que nosotros extraemos, sino es información útil para la organización. A eso me refiero con la diferencia entre datos e información. Entonces, pues el motor de la base de datos almacena, es el encargado de almacenar esta información, pero esta información él la almacena puede ser de manera física en archivos o en bloques de datos. Pero entonces tenemos unas estructuras de almacenamiento, unas son lógicas y otras físicas. Estas estructuras de almacenamiento lógicas son las tablas y las bases de datos, y las físicas son archivos de bloques de datos, que son archivos donde en el disco donde se guarda esta información o estos datos. Entonces, en Oracle disponemos de Table Space, en los cuales son una organización lógica de datos en una base de datos que corresponde con uno o que se corresponde con uno más o más archivos físicos en el disco. Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos estos data files ubicados, distribuidos en estos 4 discos. Y tenemos acá arriba unos table space. Por ejemplo, estos que están en verde son los table space del sistema que se crean cuando nosotros, al momento de instalar la base de datos, disponemos de estos table space, el system, el sysout, el undo. Por ejemplo, en la actividad anterior, como nosotros no creamos table space, esas bases de datos que creamos, esas tablas, seguramente fueron a dar al table space system. Pero nosotros podemos crear esos table space y es lo que vamos a ver más adelante o con el desarrollo de la actividad. Para crear un table space, pues utilizamos esta instrucción create table space y luego el nombre. Esto permite crear un nuevo table space y por ejemplo aquí en esta figura, fíjense que hemos creado el table space que le denominamos Qatar y tenemos este atributo data file que es la ruta física donde se guarda este data file. Entonces fíjense que este Qatar se guardó en el data file 11.dbf, que es esta partecita de la ruta que estamos aquí.
y va entre comillas sencillas. Aquí hemos definido un size de 1 mega y que tiene un autoincremento de 200 kilobytes y una extensión máxima de 1400 kilobytes. Entonces, digamos que es un data file, un table space pequeño de ejemplo. Entonces, y bueno, luego de ejecutar esta instrucción, pues nos debe salir nos debe dar esta salida. Aquí falta table space catar creado. Y si nosotros vamos al archivo físico, aquí en el explorador de archivos, pues vamos a poder ver el nombre del archivo físico de los data file que hemos creado. Por ejemplo, aquí tenemos el data file fotos.dbf y tenemos justo el que creamos aquí con esta instrucción. Continuando con esta gestión de los table space, pues aquí tenemos una instrucción para crear el mismo table space, pero ya con más parámetros. Fíjense que aquí tiene toda esta serie de parámetros adicionales que son configuraciones ya más específicas del table space y que esta es una de las actividades que ustedes van a desarrollar con todos estos parámetros adicionales. Bueno, para consultar los table space podemos utilizar estas sentencias que tenemos aquí. Fíjense que aquí está la tabla DBA table space y para acceder a esta tabla, pues el usuario debe tener privilegios de DBA, pero también podemos consultar la tabla DBA data file, que también nos da información adicional acerca de los table space. Ustedes tienen un ejercicio dentro de la actividad donde van a tener que consultar estas tablas. Continuando con esta gestión de base de datos o de table space, nos encontramos que nosotros podemos cambiar los objetos del table space. Entonces, anteriormente, en la diapositiva anterior, miramos que podemos consultar esta tabla que se llama DBA Tables y ustedes allí pueden consultar los table space que tienen creados, incluyendo los de sistemas, ¿no? Pero es posible mover una tabla, por ejemplo, en esta instrucción que vemos aquí, dice alter table, prueba que es el usuario o el esquema que denominamos aquí en Oracle. El esquema prueba y la tabla test la movemos al table space fotos. Y aquí en esta segunda instrucción tenemos la consulta de la tabla table space DBA tables, perdón. Consultamos el propietario, el nombre de la tabla y el table space donde está alojada la tabla test. Y miren que nos dice que el dueño de la tabla test es el usuario prueba. El nombre de la tabla es test y está alojado en el table space fotos. Entonces, esta es la manera como nosotros podemos consultar dónde se encuentra alojada una tabla. En qué table space se encuentra alojada esa tabla. Bueno, ya miramos anteriormente en esta diapositiva
lo que yo les comentaba de los esquemas, por ejemplo, esta tabla test está en el esquema prueba. En Oracle el concepto de esquema está directamente vinculado con el concepto de usuario de la base de datos. Entonces, a diferencia tal vez de otros motores de base de datos, donde solemos utilizar esta palabra de esquema para definir toda la estructura de la base de datos. Por ejemplo, en MySQL, cuando uno saca un esquema de la base de datos, se está refiriendo a toda el script SQL de creación de todos los objetos. Mientras que en Oracle este concepto tiene una correspondencia con una cuenta de usuario, de tal manera que un usuario y el esquema tienen el mismo nombre. Entonces, cuando hablamos en Oracle de esquema, nos referimos al usuario de la base de datos. Entonces, es para hacer esa diferencia, ¿no? De pronto acá los que venimos de otros motores de base de datos, cuando nos encontramos el concepto de esquema, nos cuesta un poco de pronto comprenderlo, pero se trata de eso básicamente. Bueno, y cuando seguramente se han dado cuenta que en Oracle pues tenemos una sola instancia de la base de datos y allí creamos todas las tablas dentro de esa base de datos, de tal manera que la organización la hacemos por esquemas o usuarios, a diferencia de MySQL, que sí tenemos la instrucción de create database. Entonces nosotros creamos bases de datos dentro de ese espacio que tenemos de motor del motor de base de datos, de tal manera que podemos tener varias bases de datos. En cambio, en Oracle tenemos una sola instancia y organizamos las tablas por esquemas. Entonces, para hacer esa claridad, entonces tenemos usuarios, pero también tenemos roles, como podemos observar en esta imagen. Ahorita vamos a ver un poco más el concepto de roles. Entonces, podemos crear y modificar usuarios, como ya ustedes lo hicieron para el primer ejercicio, que tuvieron que crear un usuario. Con la sentencia create user, vamos a crear el usuario. Esta sentencia permite crear un usuario. Como vemos aquí en esta imagen, tenemos la sentencia create user tutor. Usamos esta palabra reservada identified by, y aquí ponemos la clave. A diferencia de las sentencias que hemos creado anteriormente, a este le asignamos un table space por default o por default. Fíjense que le asignamos Qatar, default table space Qatar, y el table space temporal le asignamos este tem, y también asignamos una cuota de 500K sobre ese table space. Quiere decir que este es el espacio que el usuario tutor dispone para gastar dentro de ese table space. De la misma manera como creamos usuarios, también podemos eliminarlos. Entonces tenemos esta sentencia que es drop user, el nombre del usuario con el que podemos eliminar dicho usuario. Si el usuario tiene objetos dentro de la base de datos, debemos usar esta sentencia cascade para eliminar todos los objetos que tiene el usuario dentro de la base de datos.
Entonces, hablemos un poquito sobre los privilegios. Bueno, los privilegios son permisos que los usuarios tienen para operar dentro de la base de datos. Entonces, cuando nosotros creamos inicialmente un usuario, este va sin permisos y nosotros le debemos otorgar esos privilegios que le van a permitir conectarse, que le van a permitir hacer uso de los objetos de la base de datos, como puede ser consultarlos, crearlos, eh, modificarlos, en fin, la gestión que necesitamos hacer sobre estos objetos de base de datos. Por ejemplo, las tablas que tienen que ver con privilegios de las bases de datos. Tenemos esta primero que es All User, User sysprib y DBA sysprib. En estas tablas nosotros vamos a poder consultar usuarios y los privilegios con que estos usuarios cuentan. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, observamos que tenemos esta sentencia cele asterisco from DBA sysprib where grantee igual, este es el nombre del usuario, estudiante. Y esta sentencia nos debe arrojar cuáles son los privilegios que tiene el usuario estudiante. Fíjense que aquí dice el nombre del usuario, tiene el privilegio de create session y no es administrador. Hay muchísimos privilegios que podemos nosotros asignar en una base de datos. Por ejemplo, tenemos el de create session, que permite hacer una conexión a la base de datos. El de create table, que puede crear una tabla con su propio esquema. El de create any table, que puede crear una tabla en cualquier esquema de la base de datos. Fíjense que es parecido al anterior, pero este puede crear en su propio esquema. Este puede crear en cualquier esquema de la base de datos. Tenemos el privilegio de Select Any Table, que puede consultar cualquier tabla de la base de datos. O Select Table, que podría consultar solo en su esquema, en su propio esquema, ¿no? También tenemos el privilegio Execute Any Procedure, que permite ejecutar cualquier procedimiento de cualquier esquema. Pues imagínense ustedes la cantidad de objetos que pueden convivir en una base de datos. Sería algo tedioso colocar privilegio por privilegio para cada esquema y para cada usuario, ¿verdad? Se puede tornar una tarea bastante compleja o tediosa por la cantidad de privilegios que podemos estar manejando. Entonces, ahorita vamos a ver alguna manera de cómo agrupamos esos privilegios. Pero antes, vamos a ver cómo alterar, por ejemplo, o modificar esta sentencia. Dice alter user estudiantes, cambia el table space a fotos y mueve la cuota a 5 megabytes sobre ese mismo esquema. Entonces, esta es una forma de alterar o de modificar el table space o de asignar un nuevo table space a un usuario. Lo que les hablaba de la asignación de privilegios, pues lo hacemos con la sentencia grant.
y con la sentencia revoke revocamos esos privilegios. Por ejemplo, aquí en esta sentencia estamos haciendo un grant create table a estudiantes. O sea que le estamos asignando privilegios de crear tabla al usuario estudiante. Pregunto, ¿esta asignación podrá permitir crear tablas al usuario estudiante en otro esquema diferente al de él, con base en lo que ya vimos? ¿Qué opinan ustedes? Creería que primero hay que asignarle a nivel del rol el privilegio para que pueda crear tablas en otros esquemas. Correcto. Gracias. Bien. Es correcto lo que afirma el estudiante porque aquí dice Grant Create Table. Acuérdense que el que permite, el privilegio que permite crear tablas en varios esquemas lleva la palabra any. Grant Create Any Table to estudiante. Entonces, en este caso, solo permite crear tablas en su mismo esquema. Bueno, estas diapositivas yo se las voy a pasar para que ustedes puedan ejecutar estas instrucciones y probarlas, crear un usuario e ir asignándole privilegios e irlos modificando. Esta instrucción, bueno, revoca la que asignamos anteriormente. Revoke create table from estudiante. Hace el proceso contrario a la instrucción anterior. Bueno, anteriormente yo les hablaba de que lo tedioso que puede ser manejar estos privilegios uno por uno, ¿verdad? Sobre un usuario, sobre un esquema. Cuando administras una cantidad considerable de usuarios, se torna una tarea bastante tediosa. Entonces, para ello tenemos los roles. Y es una de las preguntas que ustedes han venido trabajando en el foro sobre el papel que desempeñan los roles en la base de datos. ¿Alguien de ustedes puede decirme la diferencia entre un rol y un privilegio? Tutor, el rol es como, a ver, ¿cómo lo dirían? El rol es como la función que tiene un usuario y el privilegio es lo que puede hacer ese usuario dentro de ese rol. Por ejemplo, si hay una empresa donde hay médicos y técnicos de sistemas, el usuario de un médico, ese sería entonces usuario, el rol sería médico. Y los privilegios son como las acciones que puede ejecutar ese rol de médico. Bien, Julián. Bien. Okay. Bueno, correcto. Así como lo acaba de decir Julián, a través de los roles nosotros podemos agrupar los privilegios. Entonces nosotros podemos construir un rol. Por ejemplo, un rol, por ejemplo, de los usuarios de cartera, por decir algo. Y nosotros ya previamente agrupamos esos privilegios que solemos asignar a esos usuarios, de tal manera que con una sola instrucción, nosotros agregando ese rol, ya el usuario automáticamente adquiere todos esos privilegios que hemos definido para ese rol. Oracle ya tiene predefinidos algunos roles, como son el de Connect, el rol DBA, que es propietario de la base de datos, y el rol Resource, que es como para un usuario operador,
Entonces nosotros podemos utilizar esos roles. Y ahorita vamos a ver de manera práctica cómo los usamos. Por ejemplo, en este caso, fíjense que nosotros podemos también crear esos roles. Lo que estoy diciendo es que ya Oracle tiene predefinido estos roles, ya están creados, usted los puede asignar. Usted puede decir grant DBA to el nombre del usuario. Pero también nosotros, aparte de estos que ya tenemos, podemos crear, por ejemplo, en esta sentencia estamos creando el rol, mi rol, y luego le agregamos el privilegio de crear una sesión, de crear tablas, de crear vistas a ese rol. Y así vamos adicionando los privilegios necesarios para que este rol pueda desempeñar bien su trabajo al ser asignado a un usuario. Fíjense que aquí le agregamos otro, aquí ya creamos primero el rol y aquí lo estamos asignando a un usuario. Bueno, uno de los objetos que nosotros podemos crear en una base de datos son los índices. Estos índices nos ayudan a optimizar las consultas sobre la base de datos, pero a su vez deben ser usados con mucha prudencia porque si nosotros recargamos una tabla con índices, estos pueden ralentizar las consultas y podríamos obtener el resultado contrario a lo que queremos hacer. O cuando se esté trabajando sobre esa tabla, no tanto para las consultas, sino cuando el sistema esté trabajando, podría bajarse la performance del sistema debido a que pueden consumir procesamiento. Un índice, pues, podríamos hacer un símil para comprenderlo como el índice de un libro, ¿verdad? Acuérdense cuando ustedes bueno, ya casi no hay libros físicos, ya todos los manejamos digitales, pero fíjense que los libros tienen en sus primeras páginas un índice y allí en esas primeras páginas están relacionados todos los temas que contiene el libro. Entonces, en las tablas, también a medida que las tablas crecen, puede que las consultas sobre ellas se tornen bastante lentas. Yo hace algunos años estaba trabajando en una empresa de telefonía. Bueno, ¿qué tabla ustedes creen que, digamos, dentro de lo que ustedes conocen, una tabla así que pudiera tener, por ejemplo, millones de registros? ¿Qué tipo de base de datos se les ocurre a ustedes de una tabla así que mueva bastante información? Puede ser la tabla que utiliza la base de datos de la registraduría del país. Por ejemplo, ¿verdad? Esa tabla, pues si tenemos en cuenta que somos cuántos millones en Colombia, somos poco más de 50 millones, ¿cierto? Entonces esa tiene que ser una tabla grandísima, una tabla de 50 millones de registros. Entonces la consulta de esa tabla puede ser bastante lenta si no está configurada de manera adecuada. Entonces, para ello, una manera expedita para agilizar estas consultas es la creación de índices. Y no todos los campos son aptos para construir un índice. De hecho, la que definimos llave primaria, en este caso del ejemplo que colocó el compañero, sería el número de identificación, ¿verdad? Y él ya allí tiene un primer índice, pero también se podrían agregar más índices
a esa tabla dependiendo de sus relaciones. Por ejemplo, los que tengan campos que tengan llaves foráneas son también buenos candidatos para hacer el resto de los índices de las tablas. Por ejemplo, las transacciones de un banco, ¿ustedes creen que esa tabla podría crecer exageradamente? A mí me parece que sí. No sé ustedes qué piensan, dado que cuántas transacciones se hacen diariamente en un banco. Muchísimas, ¿verdad? Por ejemplo, la facturación de una ciudad. Entonces, bueno, hay una anécdota. Yo hace algunos años estábamos haciendo un trabajo con una empresa de telefonía de la ciudad y estábamos extrayendo alguna información de una base de datos en sistema DB2. Esa es motor de base de datos de IBM. DB2 se llama. Y bueno, ellos tenían, yo supongo que un servidor bastante robusto. Sin embargo, la consulta era inmensa y sin decirles mentiras, eso se demoraba como 2 horas. Es probable que bueno, además de que era muchísima información, los índices no estuvieran correctamente configurados. Entonces, de allí la importancia de que nosotros hagamos estos índices de la manera correcta. Entonces, fíjense, una manera de crear un índice lo usamos con la sentencia create index, así como lo hacemos con create table. Le ponemos un nombre al índice, el nombre que nosotros querramos. On test, que es sobre la tabla que lo vamos a crear. Y aquí colocamos los campos que vamos a hacer de ese índice. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos descripción, que no creo que sea un buen campo para indexar una tabla. Pero bueno, a manera de ejemplo, vale. Entonces, de la manera como también creamos índices, los podemos eliminar usando la sentencia drop. Y creo que este es uno de los puntos que ustedes van a desarrollar. Van a crear índices para una tabla. Entonces, y bueno, lo que nos aportan los índices, creo que esa es una de las preguntas que ustedes tienen que resolver para el desarrollo de la actividad. Esto era como lo que les tenía para esta web conferencia. Digamos, son como los temas que estamos tratando en la unidad. Ustedes deben profundizar en ellos con el material que tienen, con los OVAs y OBIs que tengan en la unidad. Importante, bueno, en la fase anterior ya no tuvimos tantos problemas con el Turnitin por similitud. Yo espero que ustedes continúen en ese camino de mejorar las tareas que presentan, la redacción, para bajar esos índices de similitud. Entonces, en este sentido, ya me imagino que ustedes tienen tips que les ayudan a bajar esos índices de similitud. Por ejemplo, no colocando el texto del problema planteado dentro del documento. Esto les incrementa la similitud. Ya sabemos que las preguntas contribuyen a ese índice de similitud, pero es importante que ustedes hagan la redacción, que ustedes usen la paráfrasis para parafrasear el texto que tomen de los libros con sus propias palabras y colocar siempre la referencia. Esto como uno de los